el trabajo que hacemos, darlo a conocer, y esperamos de verdad que genere preguntas, inquietudes, interés. Nos parece que es un trabajo importante en el ámbito educativo. Y nos parece importante, primero que nada, porque incorpora una mirada diferente. Nosotros no trabajamos con principios pedagógicos ni educativos, sino que lo que intentamos hacer es incorporar la mirada psicoanalítica para poder formularnos preguntas, hipótesis acerca de lo que pasa en las problemáticas que vemos todos los días en las instituciones educativas, ¿no? Quisiera comentar antes que nada que los alcances y los límites de esta práctica para nosotros son importantes. Me refiero a que en ningún momento pretendemos formar psicoanalistas, ni siquiera expertos en educación desde el psicoanálisis, nada por el estilo. No formamos terapeutas, no formamos psicoanalistas. La intención de esta práctica es incorporar, servirnos del psicoanálisis para pensar problemas educativos, reflexionar desde otro lugar, desde otra mirada, ¿sí? En ese sentido, desde luego, hacemos un trabajo clínico educativo que nos permite abrir un espacio de escucha, nos permite, y sobre todo le permite a los usuarios de la práctica la oportunidad de pensarse, de preguntarse, de hacer otra cosa con lo que les pasa, ¿no? En realidad no se trata de ninguna manera de darles terapia, eso no está incluido en la perspectiva de este ámbito, sino justamente se trata de la oportunidad de abrir un espacio de escucha con el cual podamos pensar desde el psicoanálisis, con el psicoanálisis y por supuesto con todas las limitaciones que eso implica en un espacio universitario, con las características particulares de los interesados en formarse en alguna medida desde esta perspectiva del psicoanálisis. Entonces creo que estas puntualizaciones para nosotros son muy importantes porque queremos desde el principio centrar los alcances y los límites de nuestra intervención, ¿no? Creemos que el psicoanálisis tiene mucho que aportar en el ámbito de las ciencias sociales, en el ámbito de la educación y bueno, básicamente nos servimos de él hasta donde nos podemos servir. Decía yo, no es terapia, lo cual no quiere decir de ninguna manera que no tenga efectos. Esto es muy importante, ¿no? La verdad es que la experiencia ha sido muy buena porque suele ocurrir que los alumnos que han recibido esta oportunidad de un espacio de escucha frecuentemente hacen modificaciones en su síntoma, en su malestar, en la situación por la cual se prestaron a ser escuchados, ¿no? Esto es muy importante, inclusive ha sido muy grato frecuentemente escuchar repetitivamente que los usuarios llegan a decir, nunca lo había pensado de esa manera. Para nosotros lo importante es abrir un espacio de escucha en el cual el sujeto pueda hacer algo con lo que le pasa, pueda incluso adoptar la responsabilidad que le toca frente a su malestar. Esto creo que para nosotros es mucho y creemos que es un beneficio que se tiene de este tipo de intervención. Entonces, bueno, podría extenderme mucho, pero no es la idea. Nos enfrentamos a realidades muy complejas, tenemos un espacio curricular que hace que las cosas tengan que ser muy cuidadas. ¿Por qué? Porque solamente vamos un tiempo limitado, ¿verdad? Porque estamos sujetos a las condiciones institucionales nuestras y de los escenarios en los que intervenimos también, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos crear un compromiso terapéutico, entre otras muchas razones, también por esa, porque estamos de paso y esto es muy importante.
muy, muy importante para nosotros. Entonces, bueno, voy a dar la palabra de estudiantes que han tenido esta experiencia. Breves, por favor, chicos, por cuestiones del tiempo, pero sí nos interesa mucho y espero que puedan compartir con todos, ¿no?, sus experiencias. Adelante, por favor. Bueno, pues buenas tardes a todos. Mi nombre es Dafne y pues soy alumna de séptimo, de sexto. Y bueno, pues yo les quiero hablar un poco sobre mi experiencia en la práctica en educación desde psicoanálisis. Primero, pues voy a ser muy breve. Quisiera sí comentarles que pues nada de lo que les han dicho o han escuchado o leído pues no tiene nada que ver con la práctica. En lo personal creo que es una práctica pues muy enriquecedora y nosotros, como comentó el profesor, acudimos a una primaria aquí cerca. Nos dividimos como los grupos. Yo en lo personal trabajo con el grupo de primer año. Creo que sí es importante tomar en cuenta también que se trabaja de manera diferente con los niños de primer grado o con los alumnos de sexto grado, por ejemplo. En mi caso, pues yo realmente utilizo como más juego lúdico, ¿no? Como que lo dividimos por fases y pues la primera fase es como todos estos juegos diagnósticos para después hacer juegos elaborativos. En lo personal sí se juegan muchas cosas, tú escuchas muchas cosas de los niños y sí es importante tener en cuenta que nosotros no vamos a ver conductas o vamos a verlo nada más. De hecho, está pues instaurado eso en la primaria, ¿no? Desde la dirección hasta las maestras, en donde te comentan qué es lo que ellas quieren cambiar, ¿no? Pero lo que ellas quieren cambiar en los alumnos pues son conductas, ¿no? Entonces, nosotros no vamos a eso principalmente, ¿no? Creo que sí es importante tener en cuenta que vamos a escuchar a los niños y lo necesitan mucho. Y siendo de primer año, que pues evidentemente se hace más en el juego lúdico, te dicen muchísimas cosas tan solo teniendo un juego de lobo, ¿no? Por ejemplo. Es muy interesante y la verdad es que en lo personal a mí me gusta mucho. También quisiera comentarles que la clínica pues no se deja a un lado, ¿no? Creo que el psicoanálisis tiene mucho esto, que pues la clínica está ahí, ¿no? Y pues eso tenemos pues preparado, tener sesiones pues con niños, ¿no? Que a lo mejor nosotros pues hayamos ubicado en los juegos diagnósticos y creo que es muy gratificante porque tú aprendes de los niños y te dan muchísimas cosas donde pues tú profesionalmente puedes también dedicarte pues a lo mejor a una clínica con niños solamente, ¿no? Eso para mí pues es como lo más importante e interesante de la práctica. Y pues de nuevo recordarles esto, que se juegan muchísimas cosas y por ejemplo en mi planeación, como bien dijo el profesor, creo que lo importante es como el contexto en el que estamos. Mi planeación pues radicó más en la pandemia, cómo se derivaron eso los niños, ¿no? Hice actividades como más de juegos lúdicos, dibujos y demás, porque pues es difícil que los niños pues te hablen, ¿no? Los de primero, o más bien sí te hablan, pero te dicen muchísimas cosas, ¿no? Y tú es como un rompecabezas, tú tienes que hacer como que ligarlo. Entonces, pues eso es como lo que yo quisiera comentarles, que se den la oportunidad, en verdad, y más en psicoanálisis, porque no es lo mismo que, no es el mismo enfoque y el mismo objetivo que van a tener las otras tradiciones. Pues eso es lo que yo... Bueno, yo soy Andrea y bueno, igual comparto algunos puntos de vista. Primero sobre, bueno, yo al igual que ustedes pues pasé por varias cosas que me decían y yo recuerdo mucho que en tradiciones y aplicaciones una vez nos pusieron, cuando vimos psicoanálisis, un texto muy pesado sobre Lacan, un autor que pues es algo difícil. Y muchos de mis compañeros pues se asustaron porque no lo entendían
Entonces yo me acuerdo que muchos ya no querían llevar psicoanálisis porque pues no entendieron el texto. Yo tampoco lo entendí en ese momento y, o sea, hasta ahorita pues hay cosas que, ese texto ya lo entiendo, ¿no? Pero textos de Lacan que aún no entiendo. Y yo quisiera hacerles la invitación de que pues no se asusten, o sea, los profesores, llevo por ejemplo también mi práctica, no sé si todos estaban en la conferencia de clínica de hace rato, también la llevo, y ambos profesores, todos los que he tenido, te llevan como de la mano a explicarte los conceptos, no son profesores que se pongan en un lugar de que saben y te humillen, te llevan porque ellos mismos comprenden que son conceptos difíciles y te van explicando poco a poco. Entonces pues yo les invito a que si les interesa no se dejen llevar porque es algo difícil. Y también recuerdo que profesores hacían como este comentario de que el psicoanálisis era algo que estaba difícil porque ibas a estudiar de por vida y así. Y yo me preguntaba y sigo manteniendo ese comentario de que pues si vas a salir de tu carrera y ya no vas a estudiar no vas a especializarte en nada, pues cuál es el compromiso que tienes con tu carrera y más si te dedicas a la clínica, si solo vas a estudiar la licenciatura. Entonces pues yo creo que desde cualquier tradición pues tendrías que estudiar algo más o seguirte preparando, seguirte actualizando, pero pues bueno, cada quien, ¿no? Pero yo por eso pues les invito, ¿no? A que no tengan miedo. Yo por ejemplo personalmente yo luego le tengo mucho miedo a los nuevos retos, pero me aventé y estoy muy emocionada, me ha gustado más de lo que yo esperaba y deseo seguir aprendiendo de esto, es un camino muy padre. En cuanto a la práctica, pues es todo un mundo, como bien lo indica el profesor, creo que hay muchas cosas, o sea, en cuanto a la metodología, por ejemplo, si bien sí puedes establecer ciertas cosas, como lo comenta Dafne, sí puedes hacer una planificación, pero tienes que estar consciente de que esto se te va a mover, porque pues el sujeto trae sus cosas, como lo colocaron los adultos, como pues lo metieron ahora sí que en el mundo de los adultos, su discurso y más aparte el de la escuela, ¿no? Lo que le piden, lo que demanda la escuela y aparte la sociedad en sí. Entonces tienes que estar consciente de que esa planeación se te va a mover y no puedes exigirle al niño, al menos desde aquí, desde el psicoanálisis, que se adapte a tu planeación. Y está muy padre porque, bueno, todo el tiempo desde el psicoanálisis es hacer un trabajo desde el juego, ¿no? Hacemos, por ejemplo, bueno, yo y mi amiga Daphne hicimos una obra de teatro y desde ahí vimos qué acercamientos tenían los niños. En mi aula hay un niño un psiquiatra lo diagnosticó con trastorno de déficit de atención y la maestra siempre dice que no atiende a la clase, pero hemos notado que en ciertos juegos o por ejemplo en la obra de teatro siempre estaba ahí, ¿no? Entonces está padre ver cómo en diferentes juegos o en diferentes posiciones en que el niño se coloca, sí hay comportamientos, digámoslo así, diferentes. Está muy, muy interesante. También justo puedes hacer como una lectura, no solamente del sujeto, sino de toda la sociedad, lo que se ve ahí, como lo que comentaba el profesor hace rato, cómo se comportan los padres, los maestros, por ejemplo, cuando nos toca ver que están ensayando para el baile, toda la lectura que se puede dar, ¿no? De cómo se exige un comportamiento hacia los niños, una civilización total, ¿no? Y ya. Gracias. Perdón, es que son muchas cosas muy padres. Muchas gracias. Voy a intentar ser breve. Es grato ver que hay muchos compañeros interesados principalmente en el psicoanálisis, ¿no? Y ver qué tiene que ofrecer el psicoanálisis y cómo es que se van a ir articulando los conceptos a la práctica en sí. Es bien interesante ver que, como ya lo comentaban, no se trata de una lógica adaptacionista, no se trata de adaptar a los niños, no se trata de, pues sí, de que cumplan, ¿no? No se trata de un sujeto del rendimiento en ese sentido, sino de recuperar, como ya lo fueron mencionando bastante, la función del deseo y de la verdad singular, particular, y ver cómo en el juego se pone en marcha todo eso, ¿no? Cómo las actividades de carácter lúdico
precisamente dan pie a que nosotros, a través de las herramientas del edificio teórico del psicoanálisis, podamos leer algunas cosas, ¿no? Que dan pauta y que dan una práctica específica que se diferencia bastante de otros enfoques. Entonces eso es lo que yo creo podríamos recuperar de la práctica, ¿no? Y cómo es que se diferencia el psicoanálisis, qué es lo que habilita, y a partir de una teoría cómo es que nosotros vamos a trabajar con los niños, ¿no? Y cómo es una práctica muy satisfactoria, muy desafiante, como ya lo mencionaba Andrea. Es un reto realmente, es una formación que comparto el punto de vista, no puede salir y ya no pretender leer nada, sino igual uno de los puntos que mencionaba el profesor es una constante formación, es una, pues sí, digamos, constante formación, así lo pondría. Bueno, eso sería todo. Gracias.